Y en la línea telefónica le agradezco muchísimo al analista político, al doctor Roberto Duque Roquero, que usted recordará todo, sobre todo en los temas importantes electorales y legislativos, nos estuvo auxiliando en el 2015. Doctor, muchas gracias, ¿cómo está? Ramsés, un privilegio estar contigo, con tu auditorio, gracias. Recordará, doctor, que en septiembre le dijimos que si podíamos hacer una evaluación en el mes de diciembre del violómetro legislativo. ¿Qué es lo que percibió en el violómetro legislativo? Bueno, pues con malas noticias, Ramsés. Fíjate que el violómetro legislativo, que como sabemos mide en tiempo real las violaciones en que incurre el Congreso de la Unión, los diputados y los senadores de México, en contra de la legislación, pues sigue igual en la misma tónica, porque los legisladores pues no se han tomado la molestia en cumplir su deber elemental de respetar la ley. Entonces, todos estos relojes que se despliegan en el portal del violómetro constitucional, que en efecto es un reloj legislativo, como bien indicas, siguen en términos muy similares. Es cierto que aprobaron por fin, con 7 años, casi 8 años de retraso, la ley del derecho de réplica, que ahora está en la Suprema Corte por una acción de inconstitucionalidad. Entonces estamos esperando a que se dé ya el visto bueno, digamos, del máximo tribunal sobre esta ley, pero ya cuando menos el legislativo aprobó esa norma. El problema está en que incumplió muchas otras en este plazo, particularmente el nombramiento de magistrados electorales locales en las entidades federativas que celebran elecciones o que celebrarán elecciones en este año 2016, de manera que están aún peor que antes, con más violaciones constitucionales. Son más de 20 estos adeudos tan lamentables que tienen nuestros diputados y nuestros senadores. Entonces es el saldo, digamos, en síntesis, que te comento. Sí, de hecho, aquí ya en Veracruz, lo que era el Tribunal Electoral ya se conoce como el órgano jurisdiccional local electoral, y acabamos de estrenar magistrados, doctor. Sí, el problema es que tenían que haber nombrado a estos magistrados desde hace varios meses. Ahí está indicado con toda claridad en el violómetro constitucional el tiempo exacto en que siguen incurriendo en anomalía porque no completaron todas las entidades federativas. Qué bueno que en el caso de Veracruz lo hizo, pero siguen con este tipo de adeudo, que lo que nos refleja es una lamentable dejadez, una irresponsabilidad en el cumplimiento de la ley por parte de los encargados de hacer las leyes en este país. Entonces, doctor, se empieza a acumular y se acumulan iniciativas de bastantes meses y de periodos incluso, ¿no? Así es, Ramsés, sí tienen una luz de iniciativas que no han procesado de manera puntual, de manera adecuada, y esta es una mala noticia para la legalidad y para el Estado de Derecho. Entonces en el violómetro estamos insistiendo, poniendo el dedo en el renglón, y ahora lo que vamos a hacer es señalar a los presidentes de las comisiones que son responsables como violadores constitucionales, señalándolo ya nombres y apellidos, porque eso es exactamente lo que son: violadores contumaces de la Constitución de México. Otra cuestión que anda ligada de la misma cuerda, doctor, es lo que está pasando con el Partido del Trabajo. Muchas personas se han confundido, perdieron el registro, no lo perdieron por la elección extraordinaria. ¿Qué está pasando con el Partido del Trabajo, doctor? Efectivamente está muy ligado, porque tiene que ver con el tema de la legalidad. La ley en México señala que el partido que no obtuvo el 3% de los votos válidos en la elección ordinaria, Ramsés, ojo ahí, o sea, en las elecciones que tuvimos el 7 de junio de este año, de 2015, perderá el registro. Y es exactamente lo que pasó con el PT, no alcanzó el 3%. La ley es clarísima, la Ley General de Partidos Políticos. En ese sentido, el INE, desde mi punto de vista, con acierto, declaró la pérdida de registro aplicando la legislación. Nada más que el PT impugnó, se fue al Tribunal Electoral y los magistrados dijeron que ese artículo es la mayoría de los magistrados
de la Sala Superior del Tribunal Electoral dijeron que ese artículo es inconstitucional. Y entonces resucita el Tribunal Electoral, literalmente al PT. ¿Y qué fue lo que hizo el PT cuando se dio este criterio de la Sala Superior para considerar la elección extraordinaria del Distrito 1 de Aguascalientes, que acaba de ser? Pues hizo artimañas el PT. Claro. Entonces el PT operó de tal manera que se buscó aliados y entonces el PRD no presentó candidato para apoyar al PT con toda su estructura, lo mismo hizo Movimiento Ciudadano, y entonces el PT saca una votación en esta elección extraordinaria completamente atípica y muy distinta a la que había obtenido, digamos, con el curso natural de las ofertas electorales, y gracias a esta artimaña que hace en el distrito de Aguascalientes, ahora ya está superando el 3%. Sigue sub iudice, como decimos los abogados, o sea, pendiente de última resolución, sigue esta elección impugnada en el Tribunal Electoral, pero si se confirmara, entonces el PT efectivamente va a tener el registro de una manera, a mi juicio, completamente anómala. Ahí hubo un voto particular de uno de los magistrados, Flavio Galván, que me parece muy interesante. Él decía, a ver, no podemos cometer el error de tomar las disposiciones legales aisladas. El sistema está diseñado en conjunto para que demos certeza y demos seguridad jurídica a todos los actores. Yo creo que tenía razón Flavio Galván, había que quitarle el registro al PT, porque la elección ordinaria es la que nos dice los números, como nos lo dijo, por cierto, para plurinominales, porque claro, al PT, por más que ahora supere el 3% y mantenga el registro, ya no se le van a dar los plurinominales, porque ahí sí, fíjate el absurdo, se repartieron entre 8 partidos sí, los plurinominales, y ya no hay vuelta atrás. Y ahora, si conserva el registro del PT, se va a dividir entre 9 partidos, ya con el PT, todo el financiamiento público. Entonces la realidad nos está mostrando que la ley pues era acertada, la ley que declararon inconstitucional. Y te pongo, para concluir este argumento, te pongo el ejemplo. ¿Qué sucede si se vuelve a anular ahora? Es improbable, pero posible, sí, que se volviera a anular este distrito, el último de los 300 distritos en la elección federal, otra vez. Y luego se volviera a anular, y así se anulara varias veces. Bueno, pues entonces el PT queda en un limbo, y los resultados electorales de la elección federal pues no podrían declararse. A lo mejor llegamos hasta la otra elección sin tener resultados. De modo tal que yo creo que tenía razón Flavio Galván, este magistrado, y que la mayoría de los magistrados tuvieron una sentencia verdaderamente lamentable con la que está sobreviviendo el Partido del Trabajo, y claro, con todas las implicaciones que ello conlleva, Ramsés. Doctor, por último, dos puntos nada más. El verde ecologista, uno de los hombres fuertes de este partido, se llama Arturo Escobar. En septiembre le habían dado la subsecretaría de Gobernación en cuanto a derechos humanos se refiere, y de participación ciudadana, y de repente se había involucrado porque la FEPADE lo había, inclusive le había levantado una orden de aprehensión por delitos electorales. Esto se desechó, se habló de algunas cuestiones no muy claras dentro de la FEPADE, de quien la organiza. ¿Cómo ve usted este asunto del Verde y Arturo Escobar? Bueno, en primer lugar, Ramsés, a mí no me sorprende que si contra alguien hubo una solicitud de orden de aprehensión por parte de la FEPADE, sea Arturo Escobar, porque el Partido Verde Ecologista, a quien Jorge Alcocer llama con acierto el partido canalla, es un partido que ha mostrado sistemáticamente violar la ley. No digo que los otros partidos sean una blanca palomita, porque no lo son, no, pero el Verde Ecologista es el que condensa lo peor de la clase política, y la diferencia del Verde es que estas irregularidades, estas violaciones legales, estas artimañas y todo tipo de trampas, las hace en forma sistemática, en forma concertada, en forma planificada, burla la ley continuamente. Es una vergüenza. Sin ninguna duda es el peor de los partidos
en esta cuestión de la violación a la ley, y por eso a mí no me llamó la atención que efectivamente quien ha sido su dirigente pues fuera el primer implicado, digamos, por parte de la FEPADE. Ahora bien, la actuación de la FEPADE ha sido pues también muy singular, y llama la atención pues que no haya salido la Fiscalía a defender su postura, y que pues un poco tenemos la sensación de que aventó la piedra pero escondió la mano, y ha habido pues todo tipo de especulaciones al respecto. La jueza a la que le tocaba obsequiar o no la orden de aprehensión pues no la obsequia, pero además en forma ruda, porque dice que básicamente que la FEPADE pues ni siquiera le atinó al delito o al tipo penal, como decimos los abogados, y entonces la FEPADE dice, bueno, está bien, en lugar de impugnar o de apelar esa determinación judicial, voy a reorganizar mi expediente, ¿no? Entonces se ha visto también esta tibieza por parte de la autoridad ministerial, que es quien persigue los delitos electorales. Son por supuesto las conductas más graves, más lesivas a la democracia que tenemos en todo nuestro derecho electoral. Doctor, por último, ¿cómo ve las alianzas en algunos estados de la República? En Veracruz se está cocinando, se está trabando, pero al fin y al cabo está avanzando las alianzas entre el PAN y el PRD. Se habla que en Zacatecas pudiera ir Morena y el PRD, no es un hecho, pero se habla de las alianzas para las próximas elecciones. ¿Cómo las vislumbra? Muchos dicen que es el agua y el aceite. ¿Cómo las vislumbra por último? Mi punto de vista personal, Ramsés, yo a lo mejor estoy chapado un poco a la antigua, y soy de los que cree en las ideologías, y que si uno se va a asociar políticamente en un partido político, sí debe haber pues una visión en común. Entonces esto de que un partido pues abiertamente conservador y otro que es todo lo contrario, un partido liberal, un partido progresista, de pronto hagan estas alianzas, creo que es una mala señal, porque entonces los intereses son los que rigen a la política, y en modo alguno los ideales. ¿Cómo van a gobernar quienes provienen de fuerzas que tienen efectivamente ideologías y formas de abordar los problemas públicos diametralmente diferentes? Como tú bien dices, el agua y el aceite. Entonces, a mí me parece que no es correcto, que retrata algo pues muy malo de nuestra clase política. Aquí importan los intereses, aquí importa el cortoplacismo, pero no las cuestiones que podrían ayudarnos, las medidas, las políticas públicas. Creo que eso está completamente relegado, y dicen, pues ahí después veremos. Pero bueno, esa es mi posición personal, y sí, se están fraguando, pues al parecer, pues todo tipo de combinaciones en muchos lugares del país, incluido desde luego Veracruz. Doctor, felices fiestas, que tenga usted una gran Navidad, un próspero 2016, y esperemos que para el público del 88.9 nos volvamos a platicar, volvamos a reunirnos en los micrófonos para platicar de lo que va a acontecer en los dos estados del país en cuanto a elecciones se refiere, y estaremos pendientes del violómetro constitucional. Doctor, un abrazo y muchas felicidades. Será un gran privilegio, felices fiestas y un gran 2016 para todos. Un abrazo, Ramsés. Gracias al doctor Roberto, un experto en temas electorales y en el violómetro constitucional. Él lo coordina. Hablamos de varios temas de interés en torno a que está terminando ya el 2015 y viene un muy productivo y clave en las cuestiones electorales 2016, Claudia. Roberto Duque Roquero.